Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Valentina. Sí, son dos discusiones importantes. Por un lado tenemos la disminución, digamos que el comportamiento a través del tiempo, donde una reducción puede parecer en principio positiva. Sin embargo, cuando uno ve los datos por su volumen actual, el panorama pinta de manera distinta. Si bien es cierto, México, como nos comunican los datos oficiales, viene registrando una reducción, la realidad es que hoy la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes en México es bastante alta si la comparamos contra algunos países de referencia. Por ejemplo, frente a los países de la OCDE, hoy la tasa de México, la actual, es superior a la mayoría de los países de la OCDE, que es un referente importante porque son, digamos, referentes aspiracionales a lo que nos quisiéramos parecer. Sin embargo, también es bastante alta frente a nuestros primeros 10 socios comerciales. Y frente a América Latina tenemos un nivel moderado, pero hay que considerar que es la región más violenta del mundo. Entonces, lo que hay que afirmar es que México todavía no está en un proceso de pacificación porque los niveles actuales son bastante altos y además hay que considerar que, de acuerdo con varios analistas, los datos de homicidio doloso en el caso mexicano no son suficientes para estimar el contexto de inseguridad, Valentina. Hablemos de esos estados como Colima, como Sinaloa, Morelos, donde la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es mucho mayor a la media de 21,4 para 2025. ¿Cuál es la situación en estos territorios? Sí, y aquí también es importante señalar otro matiz. Por ejemplo, Colima sigue teniendo una tasa bastante alta, pero además es una tasa que viene en ascenso. ¿Qué te quiero decir? Que la reducción a nivel nacional no se replica en las 32 entidades federativas. Tenemos estados con tasas muy altas que también vienen creciendo, particularmente el caso de Colima, pero también hay otras entidades como Morelos y otras entidades que mantienen niveles bastante altos, como el propio caso de Sinaloa. El patrón común en estas entidades es que siguen siendo territorios disputados por organizaciones del crimen organizado. Cada una tiene sus particularidades, pero lo que observamos es que las disputas prevalecen entre más de una organización. Incluso en Sinaloa, en donde se dice cada vez más desde la narrativa oficial que hay una reducción acelerada y que el conflicto entre el otrora cártel de Sinaloa está prácticamente desactivado, la realidad es que Sinaloa no ha regresado a los niveles de violencia homicida previos a la captura de el Mayo Zambada. Entonces, aquí la conclusión general es que la situación de México no es generalizada, hay muchos matices territoriales y hay entidades que, como bien señala, superan por mucho la tasa nacional o el promedio nacional. Brevemente le pregunto, ¿podemos hablar de que esta reducción en las cifras es producto de las políticas del gobierno o puede haber otros factores a tener en cuenta? Ese es uno de los principales discusiones, debates que hay actualmente en México. De hecho, es uno de los debates que hay desde que llegó al gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, porque resulta anómala una reducción tan pronunciada año tras año de la violencia homicida en las cifras oficiales. Y lo que se han planteado son tres hipótesis principales. Hipótesis que por supuesto emergen frente a la evidencia contundente, a la evidencia causal de que la reducción de los homicidios responda a las políticas de debilitamiento operativo al crimen organizado, que son las principales herramientas con las cuales la presidenta Sheinbaum ha combatido al crimen organizado. En todo el espectro podemos ubicar tres hipótesis plausibles. La primera de ellas es la eficacia gubernamental. Esta hipótesis señala que los homicidios se reducen gracias a lo que hace no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos locales. En México tenemos territorios con niveles relativamente bajos de violencia que también han desarrollado buenas capacidades y políticas públicas desde hace varios años, por ejemplo, Yucatán, Querétaro y recientemente Nuevo León. Pero también están aquellas hipótesis que hablan del control territorial del crimen organizado, territorios en donde las organizaciones criminales han establecido hegemonías en donde la violencia homicida no es necesaria. Sin embargo, se observan otros incrementos que tienen que ver con actividades relacionadas con la explotación de mercados ilícitos como la extorsión. Hay territorios en donde es posible
plantear esto, sobre todo ante una caída muy pronunciada del homicidio y la falta de políticas públicas, sobre todo en el sureste mexicano. Y por otra parte está una de las hipótesis más comentadas en México que tiene que ver con debilidades institucionales. Es decir, que las cifras de homicidio doloso digamos que están producidas en un entorno de debilidad institucional y que padecen problemas severos de subregistro, reclasificación o errores administrativos. Uno de los datos que más se ha utilizado para comentar esta hipótesis es que en México se observa, por ejemplo, una reducción muy importante de los homicidios, pero de manera paralela un incremento muy importante de los registros en personas desaparecidas. De 2015 a 2025, estos registros crecieron prácticamente 220% a nivel nacional según los datos del propio gobierno. Es bien sabido y bien documentado que en México las organizaciones criminales han hecho de la desaparición de personas un instrumento para capitalizar diversos fines delictivos, incluyendo la invisibilización de la violencia. Esto pues nos lleva o nos invita a problematizar y a no tener una visión reduccionista sobre el contexto de seguridad basándonos únicamente en el homicidio doloso.